Buenas noches, arrancamos la conferencia de prensa del profesor Víctor Bernay. Primera pregunta, Freddy Irala. Por favor, anuncien sus nombres y medios. Hola, profe. Buenas noches. Faltó poquito para ganar. Vi que cuestionaste mucho al árbitro los 7 minutos que agregó. Y en ese lapso, cuando ya pasaron más de 5, llegó el empate. Dejó una sensación un poco amarga esta situación porque Guaraní terminó perdiendo 2 puntos al final del juego. Considero de que los muchachos han hecho un gran partido. En el primer tiempo tuvimos mucha posesión de balón, pero nos faltó encontrar esos pases de quiebra a la línea de volantes, que sí lo pudimos encontrar en el segundo tiempo. Y a partir de ahí pudimos ponernos en ventaja, que era lo que necesitábamos. Obviamente después tuvimos que sostener un partido y un juego directo importante con buena presencia física del rival, y obviamente sí faltaban escasos minutos y segundos para que finalice el juego cuando nos empatan, pero bueno, con tranquilidad. Siempre digo de que cuando el equipo hace todo y deja todo e intenta imponerse en el juego por sobre el rival, a mí me da tranquilidad. Obviamente duele perder 2 puntos en el último minuto, pero eso no nos quita la ilusión de lo que estamos trabajando, de lo que estamos buscando, de lo que estamos entregándonos al 100% en todos los partidos, y eso a mí me da tranquilidad. Más allá del resultado, a todos nos gusta ganar. Pero lo importante es la entrega total del equipo, transpirar la camiseta como la historia del club se lo merece, y dejar la vida en cada acción de juego que nos permita poder estar muy próximo a ganar. Hoy nos faltó muy poquitito, pero sabemos de que esto es vuelta de página, pensar en lo que se viene y seguir trabajando y buscando ser cada día mejores. Profe, ¿cómo estás? Dani Trocha, Radio 1 de Marzo. Profe, preguntarle, ya nos dijo cómo se siente usted y lo que le generó finalmente este partido y el resultado, más que otra cosa el resultado. Ahora, los muchachos, ¿cómo están, profe? Porque vimos al terminar el partido muchos de ellos tirándose al piso, golpeando el césped, tomando como una derrota prácticamente este resultado. ¿Cómo están ellos? Y le quiero agregar consulta, ¿cómo lo vio el chico Coronel el día de hoy, que salió creo que por un golpe o un calambre? Usted ya nos va a confirmar eso. La verdad que fueron mis felicitaciones hacia el equipo. Como dije anteriormente, nos duele perder 2 puntos a falta de 1 minuto y segundo, pero siempre digo que hay que dormir con la almohada tranquilo cuando uno lo deja todo. Y este equipo lo ha dejado todo, se ha entregado por poder ganar el juego, se ha entregado en su máxima expresión, y realmente es eso lo que le dije a los muchachos antes de rezar. Le dije que hicieron un partido fantástico, que el merecimiento era de triunfo, pero no debíamos quedarnos con eso que nos pasó a lo último, sino salir con la cabeza bien en alta, porque cuando uno juega, intenta imponerse al rival y lo deja todo, no hay nada que reprocharse, y eso fue lo que sucedió. Y entonces esto hay que dar vuelta de hoja, mañana entrenar pensando en lo que se viene, y con el positivismo de siempre, de saber de que si seguimos compitiendo de esta manera podemos ser unos grandes actores en este torneo. Profe Víctor, buenas noches para ABC Cardinal. Bien, ya estás manifestando que te vas tranquilo pese al empate. Ahí por poco nuevamente materializan otro triunfo. Pero ¿en algún momento no pensó usted en Patiño cuando ingresó Chiquito, le llenó de centros su área el rival? ¿No pensó en ningún momento en la figura de Patiño para sacar de cabeza, ya que justamente viene a través de ese argumento del tanto del empate? ¿Y los 7 minutos que adicionó el árbitro le pareció exagerado o fue lo que correspondía? Antes voy a responder lo de Coronel, que me olvidé. Coronel, a mi criterio, cumplió con creces. Realmente es un trabajo que venimos haciendo con él, ya que es extremo en su formación,
y realmente ha cumplido un rol importante ante extremos muy veloces como tiene el rival. Así que me voy conforme con su actuación, y realmente la salida fue porque empezó a sentir un calambre que no le permitía sprintar, y por eso fue la salida del cambio. Con respecto a su pregunta, siempre el que no entra y se pierde 2 puntos es el mejor cambio, y no lo veo así, porque entró Lucas Gómez, que mide 1,90 m, entró Thiago Servín, que es un central devenido a lateral, teníamos Lucho Martínez, que tiene muy buena presencia y muy buen juego aéreo, teníamos a Nacho Barbote, Víctor Cabañas, que también tiene buen juego aéreo. Entonces, si no pasaba lo último, nadie se iba a acordar si entraba Patiño o no. Es una opción, sí, seguro que es una opción Patiño, pero considero de que ganamos todos los duelos aéreos que tiró el rival, salvo este de saque lateral, así que creo que el porcentaje es un 1% que tuvimos de pérdida y un 99% de éxito, entonces considero que los que estaban en cancha lo hicieron muy bien. ¿El árbitro, la decisión? No, de los árbitros no hablo, no, nunca voy a hablar, así que óbviense las preguntas a los árbitros, porque en mi vida hablé y en mi vida voy a hablar del árbitro. Víctor, buenas noches para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Hoy, ¿por qué la salida de Iván Ramírez? ¿Y él estaba tocado desde lo físico o por qué optó por ese cambio en ese momento del partido? Él sintió una molestia en el primer tiempo. La pudieron trabajar los doctores y los kinesiólogos en el entretiempo, pero le hicimos un seguimiento y no podía ser lo activo que era en la presión de inicio y lo activo que es siempre atacando espacio hacia las espaldas de los centrales, así que tomamos la decisión al no ver una evolución franca, de realizar el cambio y poner un futbolista que esté al 100% de lo físico. Buenas noches, profesor, aquí a tu derecha, para Universo 970. ¿Cómo se hace para mentalizar en este caso a los chicos que el que entra te está rindiendo hasta este punto? Consideramos que todos son importantes y que todo a su debido tiempo les llegará la posibilidad. Estos jugadores lo demuestran cada día en los entrenamientos, se entrenan con gran intensidad y con gran protagonismo en las sesiones de entrenamiento y realmente eso es lo que los prepara para el día que le toque aparecer en el equipo. Y con respecto a los jugadores más jóvenes, obviamente que se lo va preparando con mucho trabajo y con mucha charla y mucho bajarle conceptos que consideramos que necesitan para desenvolverse en el primer equipo, y ellos son muy obedientes a la hora de asumir responsabilidades, y eso también nos deja a nosotros muy tranquilos y las expresiones y las manifestaciones que hacen en juego también, así que estamos en el camino del trabajo y del crecimiento y esperemos poder seguir haciéndolo en la fecha que resta. Profe, aquí Oscar Jara para Vibra Positiva. Preguntarle, profe, con relación a lo que hizo el equipo el día de hoy, si a usted le gustó, se va conforme, bien lo decía, por el rendimiento, pero ¿por qué al final del partido prácticamente se quedó muy atrás Guaraní con los ataques que estaba implementando el equipo de José Arrúa y prácticamente no cambió nada sobre el final? Con esa fórmula de centro directo llegaron al gol que terminó siendo favorecido para el equipo de Trinidad y no así para ustedes que estaban manteniendo la punta del campeonato. Y dame una explicación certera de cómo se defiende un pelotazo del arquero al área nuestra. Es la única forma de defenderla de atrás, no hay otra forma. No sé si algo podemos hacer un bloqueo como en el vóley, cuando va a patear, saltar y bloquear la patada. Fíjate que ponete a contabilizar la cantidad de balones que fueron desde campo propio del rival a nuestra área y todos. No hubo un juego asociado en los últimos 20 minutos prácticamente, entonces hay que defenderlo de atrás, a dónde va el balón, porque de otra forma no había. Profesor, Abraham Acosta para Roca Pop Yanuti. Lo notamos retirarse un poco enojado, principalmente eso porque se dio más, por el gol del empate o porque no se pudo llegar al segundo anteriormente. No, perder 2 puntos a falta de un minuto duele. A mí me gusta ganar todo,
a los jugadores también, por eso los jugadores golpeaban el piso y por eso yo me fui con bronca. Pero bueno, la bronca es del momento del resultado y solamente en eso. Así que nosotros, como vuelvo a reiterar, cuando el jugador se entrega al 100%, no hay que reprocharse nada. Solamente la pérdida de 2 puntos, que eso escapa a todo porque era una posibilidad que siempre existe. Lo que sí rescato es que han transpirado la camiseta con orgullo y se han entregado al 100% en cada acción. Nos faltó muy poquitito, nos faltó sacar una sola pelota de todas las que tiraron. Profesor Fabricio Denis, LVP, ¿considera que si el resultado era favorable a ustedes, podría considerar usted la figura al portero Aldo Pérez, que tanto el partido pasado como el partido de hoy sacó muchísimas pelotas que podían generar peligro de los rivales? Si mal no recuerdo, tuvo una acción que sacó de gol, pero también creo que los defensores y los volantes se fueron con la cabeza hinchada de tanto cabecear. Me parece que la figura iban a ser todos, junto con el arquero, pero todos porque estaban defendiendo muy bien el juego aéreo que nos ofreció el rival a partir de los últimos minutos. Finalizamos la